Saludos cordiales a todos. Aquí tenemos un archivo privado de una familia loreña. La mayor parte de este archivo está centrado en el siglo XIX. Sin embargo, nos hemos encontrado documentos del siglo XVII, un documento, algún que otro documento del siglo XVIII, y la mayor parte de la documentación que hay aquí es del siglo XIX. Yo lo he titulado Naranjo, Pimentel, Alonso de la Cueva, Archivo de los señores Naranjo, y me ha sido facilitado por sus propietarios, a los cuales agradezco la confianza que han depositado en mi persona para el estudio, inventariado y legajado de este archivo privado. Es el segundo ya, no es tan grande como el anterior del Fondo Documental Quintanilla y Casa Marquesada de Carrión de los Céspedes, no, desde luego que no, solamente tiene 5 legajos, pero es un archivo muy significativo para estudiar la gran propiedad, la formación de la gran propiedad en Lora del Río, identificada con esta familia, concretamente con los descendientes de Naranjo, Pimentel, Alonso de la Cueva, los señores Naranjo Alonso. Es un archivo muy importante para el estudio de la concentración de la propiedad, para la formación, podríamos decir, de un latifundio en un término municipal, porque se da la circunstancia de que estos señores Naranjo Alonso, que eran 15 hermanos, 2 fallecieron, hijos de don Domiciano Naranjo Pimentel y doña María del Carmen Alonso de la Cueva Rodríguez. De estos 15 hermanos, he dicho, 2 fallecieron, 6 de ellos, todos solteros, formaron una sociedad agrícola. Y esa sociedad agrícola mancomunada de estos 6 hermanos solteros, excepto uno, don Gonzalo, que se salió de la sociedad cuando se casó, estos hermanos llegaron con una base económica media, porque habían heredado de sus padres, llegaron a tener unas propiedades inmensas en Lora y además conseguidas legalmente. Lo que hubo fue riesgo, lo que hubo fue hipotecar lo que tenían para conseguir dinero y seguir comprando. Y esto empieza a funcionar, aunque la sociedad se constituye un poco más tarde, pero de hecho ya la tenían en 1871, cuando se hipotecan para comprar tierra al marqués de San Lorenzo. Y a partir de ahí tenemos y a través de la documentación tenemos ese proceso de concentración de la propiedad de estos 6 hermanos, que os voy a decir quiénes eran: don Antonio, don Francisco, don José, doña Concepción y don Gonzalo. Estos hermanos que fueron, como digo, descendientes de don Domiciano Naranjo Pimentel y de doña María del Carmen Alonso de la Cueva Rodríguez, sobrinos de 2 sacerdotes, que eran don Pedro y don José Félix Naranjo Pimentel. Bueno, en mi próximo volumen, en un epígrafe muy extenso, hablaré de esta familia y naturalmente también de los restantes hermanos. Pero lo que quería era incidir en ese proceso que se contiene en este archivo de la acumulación de la propiedad, para deciros, por ejemplo, que en aquella parte del río, y entre esta parte del río, pero sobre todo en aquella parte del río, llegaron a acumular cerca de 4.000 fanegas de tierra. Y os voy a decir las fincas que llegaron a tener, y os digo que fue a base de riesgo, a base de pedir un préstamo hipotecando tierras que tenían de su herencia y comprando y volviendo a hacer operaciones de trueque, de intercambio, para tener todas las propiedades, todas las fincas concentradas, porque para la explotación era mejor, y sobre todo para los arrendamientos que ellos hicieron
unos grandes arrendamientos a otras personas que explotaban esas tierras y naturalmente era más fácil tener las propiedades concentradas y ese era el objetivo que veo en este archivo desde el principio hasta el final. Os voy a decir, por ejemplo, tuvieron el puerto, el asiento del cortijo del puerto, la fábrica que estaba en los Carrascales, Mataser y El Puro, 749 fanegas. La Rambla, Mingo Gil, Matute y El Rincón, 2.123 fanegas. El Aceuchal, 230 fanegas. Oceana, 50 fanegas. Germanillo, 60 fanegas. En total, en estas tres fincas, 340 fanegas. No queda ahí, porque llegaron a adquirir también en aquella parte del río Felipe, Hernán Arias y las Parragosillas, pues 345 fanegas más 120 fanegas. Entre todas esas tierras, más las que tenían en esta parte del río, pues llegaron a tener más de 4.000 fanegas de tierra. Para mí ha sido una satisfacción estudiar este archivo, porque ni idea tenía que en Lora hubiese existido una sociedad agrícola tan potente y unos señores tan capaces de conseguirla. Y la verdad es que no he encontrado en toda esa documentación, excepto el ansia de poseer, de tener, que es muy lógica y muy legítima, de poseer tierras. Ellos eran solteros, todos los hermanos, y a partir de la formación de la sociedad, y una vez que heredaron de sus padres, como heredaron también sus otros hermanos de sus padres, fue cuando ellos empiezan a intentar llevar este proceso de concentración agrícola en este municipio, Lora, pero no solo actividad en cuanto podríamos decir, a la agricultura, no, también la ganadería. Porque fíjense, en el Sevillano llegaron a tener, pues, nada más y nada menos que 87 bueyes. Y en la Rambla llegaron a tener 80 bueyes. Imagínense lo que esto suponía. Pues estamos hablando de 167 bueyes, que es como tener 167 tractores ahora. Yo estoy maravillado. He estudiado este archivo desde que me lo dejaron el 10 de septiembre hasta el 24 de noviembre, por las tardes, porque por la mañana tenía otros asuntos en Sevilla también de temas de estudio de la historia local, por la tarde y los sábados y los domingos, a estar. Pero la verdad es que no he perdido el tiempo, porque he aprendido muchísimo. He aprendido tanto que por fin me he dado cuenta de que en el siglo XIX la formación de latifundios fue un hecho. Y en nuestra localidad también conocemos esta familia, porque gracias a Dios se ha conservado este archivo. Pero supongo también que hubo otras familias que intentaron también constituir latifundios de este tamaño, concentrar la propiedad, comprando aquí, porque mi límite, mi finca da es comprando allí, haciendo trueques, intercambiando, etcétera, etcétera. Montones de protocolos, montones de escribanos y de notarios a los cuales ellos fueron. Y cuando llega ese momento, me encuentro en la documentación algo interesante, la cabaña ganadera. Y dentro de la cabaña ganadera me encuentro una yeguada. Una yeguada que ya venía de atrás, que ya venía de la familia, como he dicho, Naranjo Pimentel, Alonso de la Cueva, pero que los hermanos Naranjo Alonso, mancomunados, la potenciaron. Y la potenciaron de tal manera que tenemos el libro de yeguada aquí desde 1872 en adelante, lo que me ha dado posibilidad a mí de estudiar esa yeguada, de los nombres, de los potros, de las potras, de las mulas, todo, de tal manera que
hasta se puede hacer un cuadro genealógico de la yeguada. Yo he puesto en las etiquetas del archivo el hierro de la ganadería, N, de los señores Naranjo. Pero no solo era yeguada, era ganado vacuno, era ganado bovino, era ganado mular, era ganado caballar, era ganado ovejuno, es asnal. Cordiales saludos a todos. Bueno, se nos ha cortado el primer vídeo y vamos a continuar con este segundo vídeo hablando de este archivo privado que he estudiado, inventariado y legajado. Este archivo privado de la familia, yo he titulado Naranjo Pimentel Alonso de la Cueva, pero los últimos propietarios son los señores Cepeda Sanz, Mercedes, María del Carmen y José Manuel, a los cuales agradezco el depósito en mi casa y la posibilidad que he tenido de estudiarlo. Estaba hablando de la yeguada y estaba comentando en el vídeo anterior, ese es el problema que tenemos, que no tenemos medios de comunicación, pero sí trabajamos, aunque no tengamos visibilidad, sí trabajamos. Y entonces estaba comentando de que gracias al libro de la yeguada podemos incluso hasta hacer un cuadro genealógico de las yeguas, de los potros, de las potras, de los mulos, de las mulas, de los caballos, en resumidas cuentas. Ese libro de yeguada que se ha conservado y que partía del año 1872 hasta aquí, con apuntes también de la cabaña ganadera, cuyo hierro es el N, la N que he puesto en las etiquetas del archivo, que han sido diseñadas por don Paulino Montes García. Ese cuadro genealógico es posible de realizarlo, con lo cual la información que tenemos de esa yeguada tan importante es importante. De los caballos padres que eran de un tal Alonso Núñez de Prado, de Arcos de la Frontera. Te encuentras caballos padres que se traen de la feria de Córdoba, de la feria de Sevilla, de la feria de Mairena y de la Rambla. Caballos padres de la Rambla, donde había un depósito del ejército de caballos padres, de sementales para las yeguas. En resumidas cuentas, yeguas que se venden después a la remonta. Es una documentación, esa de la yeguada, que yo creo que no existe en otro archivo. Y si existiera, sería muy bueno que saliera a la luz, porque el estudio de esas yeguadas que había en Lora, de esa ganadería, que era ya el reducto de lo que había sido Lora desde el punto de vista ganadero, que era muy importante, es lo único que nos queda. Y gracias a la conservación de este archivo privado, hemos tenido la posibilidad de ese estudio y que llevaremos a un gran epígrafe del volumen 2 de mi próximo libro, volumen 2 de familias, que ya salió el volumen 1 el año pasado, y queríamos haberlo sacado ahora en diciembre, pero hay tantas actividades, hay tantos eventos, hay tantas cosas, que lo mejor es dejarlo para enero o febrero, y es tan amplio que va a pesar mucho más que en el volumen primero, va a tener mayor contenido y vamos a tener que dividirlo en dos, en un pack, volumen 2.1, volumen 2.2, y hacer un pack con él. Pero lo importante es la transmisión, la documentación que se transmite, la difusión del contenido, porque esta asociación, aunque no tenga visibilidad en los medios de comunicación, salvo en Telecable, Teledora, donde sí hemos tenido, en los demás medios muy poca difusión, y ya tenemos esos problemas cuando hacemos vídeos domésticos. Bueno, no importa, lo importante es que se difunda y que se dé conocimiento. Es importante la conservación de los archivos privados familiares, porque son complementos a los archivos oficiales. Y este es el ejemplo, uno de los ejemplos más claros. Ya tuvimos el Fondo Documental Quintanilla y Casa Marquesa de Carrión de los Céspedes. Ahora tenemos el de la familia Naranjo Alonso. Estos 15 hermanos, 13, porque 2 fallecieron, y de esos 13, 6 que constituyeron una sociedad agrícola. Voy a repetir los nombres: don Antonio, don Francisco, don José, doña Concepción, don Gonzalo, a Naranjo Alonso. Es que
esa sociedad agrícola que llegó a acumular tantísimas tierras, como hemos hablado en el vídeo número 1, y que gracias a esta sesión, podríamos decir, que he tenido en mi casa desde el 10 de septiembre hasta el 24 de noviembre que terminé y que voy a entregar ya legajado y todo, pues gracias podríamos decir, a la confianza que han depositado, sobre todo Mercedes Cepeda Sanz, en mi persona para este estudio, pues vamos a tener la posibilidad de transmitirlo a otras generaciones. De lo contrario, esto no hubiese sido posible. Y también me metieron el gusanillo de esta familia, una persona más cercana a nosotros, que es María Naranjo Linares. Me metió el gusanillo con un cuadro genealógico y cuando yo vi ese cuadro genealógico, que yo creo que lo hizo su tío Enrique Naranjo Morillo, que en paz descanse, creo, o lo tenía la familia, o no sé la procedencia, pero la realidad es que fue María Naranjo Linares la que nos lo dio. Ya me metió el gusanillo por medio y ya no tuve más remedio que profundizar en la familia, porque vi esa descendencia tan amplia de la familia Naranjo en Lora, que después, ya que cada uno se construya sus cuadros genealógicos si quiere, yo no voy a llegar ahí, ni mucho menos. Y también una persona que no vive en Lora, pero que es descendiente de María Vicenta Naranjo Alonso, un hijo es Domiciano Leal Naranjo, que vive en Uruguay, ahora actualmente vive en Suecia, creo, que también en un comunicado por fase, queriendo preguntar por su familia, porque este Domiciano Leal Naranjo, hijo de María Vicenta Naranjo Alonso, marchó a Uruguay a finales del siglo XIX y ya no volvió, pero allí tuviera descendencia hasta llegar a Cirde Leal Rovira, a Cirde Leal Rovira. Y ya se mete uno en un berenjenal grandísimo. Por un lado, el archivo que había que inventariarlo. Por otro lado, por parte de Mercedes. Por otro lado, María. Y por otro lado, esta señora de Uruguay, de Suecia. Y esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Y aquí está hecho. Y agradezco a los señores Cepeda Sanz, a doña María Naranjo Linares y a doña Cirde Leal Rovira, que no está en Lora, pero que tiene vinculación con Lora por ese Domiciano Leal Naranjo, que marchó a Uruguay a finales del siglo XIX. Le doy las gracias porque esto es lo que necesitamos los historiadores, es precisamente uno de los puntos fundamentales, es la curiosidad para investigar, la motivación para investigar. Y en este caso se ha dado con el estudio, el inventario y la conversión en estos 5 legajos de toda esa documentación que tengo aquí inventariada y que constituyen en 5 legajos nada menos que 132 unidades documentales. Ahora me falta la otra pata de la mesa, porque he hablado de 3 y la cuarta parte de la mesa va a ser mi querido amigo don Pedro Antonio González Sanz. Ya tengo aquí el teléfono para llamarlo y pedirle una cita, porque esa cuarta de la mesa es fundamental, porque Pedro Antonio tiene una memoria fantástica. Pedro Antonio desciende de los Naranjo Alonso y él, con esa memoria y con lo que le ha contado su madre Ana María, que en paz descanse, y con lo que ha recibido de sus tíos y de la información que tiene también de sus hermanos, pues yo creo que me va a ayudar mucho para concluir este epígrafe. Así que esa cuarta pata de la mesa es la que me falta
y a ella me dedicaré en los próximos días. Muchísimas gracias a todos y perdonen que hayamos tenido que poner 2 vídeos, pero con mi mujer, mi señora, haciéndome el vídeo, pues lo normal es que ocurran esas cosas, sobre todo si se va la batería, porque de lo demás no es estupendo. Así que muchísimas gracias también a mi mujer, que está ahí enfrente mía y que me está haciendo este vídeo con mucho cariño, con mucho amor para todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta el próximo archivo o hasta la próxima actividad que vendrán, porque nuestras actividades son larguitas, ¿eh? Nuestras actividades no son de un día ni de unas horas, nuestras actividades son de meses. Y lo mismo que estoy hablando yo, puedo hablar de mi compañero Manolo y de otros colaboradores. La Asociación Espacio y Tiempo de Ora está para trabajar, está para aportar, está para construir la historia de la Ora como hay que construirla, a base de monografías, y cuando llegue el momento se hará una síntesis. Pero lo importante es los estudios monográficos. No se puede hacer una historia de la Ora ahí, porque después va a llegar otro historiador y te lo va a cambiar todo en el momento que investigue una cosa que no esté. Entonces tenemos que empezar desde la base, y nosotros vamos por la base. Llevamos 13 libros y el próximo 14 que vamos a tener que dividir en 2 por el contenido tan denso que hay de familia. Y de esta familia Naranjo Alonso os daré cuenta mucho más de lo que os he explicado en estos 2 vídeos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.